Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la Alianza UNES, Revolución Ciudadana, nos atiende telemáticamente, asambleísta por la provincia de Azuay. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Hola Fabricio, muy buenos días. Un cordial saludo para usted, para Belkis y para la directa audiencia de Sonorama a nivel nacional. Gracias por la invitación. Gracias, asambleísta Lloret. A ver, hoy muy temprano, mientras yo estaba tratando de salvar al mundo en mi comentario, empecé a ver que ustedes se activaron en las redes y al unísono, o sea, casi simultáneamente, publicaron el mismo tuit señalando su decisión de firmar para reunir, entiendo yo, las 46 al menos, ustedes son 47, firmas que se requieren para presentar la solicitud formal a la Asamblea Nacional para activar el inicio del procedimiento que está consagrado en el artículo 130 de la Constitución para destituir al presidente de la República invocando la causal de grave crisis política y conmoción interna e instrumentar en consonancia con este artículo 130 lo que dice el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La decisión es esa, la decisión es justamente buscar la destitución del presidente Lasso, asambleísta Lloret. A ver, Fabricio, creo que algunas reflexiones. Primero, usted lo tiene muy claro en torno al procedimiento constitucional y el procedimiento parlamentario que está en el artículo 105, en el 130 de la Constitución de la República y el 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Efectivamente, este es un mecanismo plenamente constitucional que ante un escenario de grave crisis y conmoción interna que vive el país, eso nadie lo puede dudar. Es más, yo creo que los ecuatorianos han soportado ya 12 días de una movilización que no ha podido ser respondida adecuadamente por parte del presidente Guillermo Lasso. Por el contrario, la respuesta ha sido la represión brutal que ha ocasionado lamentable y dolorosamente, sobre todo, el derramamiento de sangre de nuestros hermanos ecuatorianos. Créame, esta es una decisión muy dura, muy compleja, pero luego de ver esas dolorosas imágenes que tuvimos la posibilidad de verlo en horas de la noche y madrugada, la bancada de la Revolución Ciudadana tomó una decisión. Luego de haber invocado una serie de mecanismos, yo personalmente he estado en diferentes medios y en la propia Asamblea pidiéndole al presidente Guillermo Lasso que tenga la sensibilidad de poder recoger una serie de legítimas aspiraciones que tenían dentro de una plataforma de lucha no solo la CONAIE, sino las diferentes organizaciones que estaban movilizados, porque hay que entender que en esta dinámica de movilizaciones, si bien es cierto, en un inicio arrancó con la CONAIE, pero se han sumado distintos sectores sociales que hoy están empobrecidos, digamos, por una serie de políticas que se han venido implementando y sobre todo por la falta de poder atender esas legítimas aspiraciones. Han tenido 12 días para poder dar solución a este conflicto, pero más ha primado la represión. Hay 5 muertos, estimado Fabricio, y digamos hay una profunda tristeza en las familias de esas personas que perdieron la vida asesinadas dentro de la protesta social. Nosotros no podemos ser insensibles a este doloroso y difícil momento que está viviendo el país. Nuestra bancada no puede ser ajena. Si es que tenemos la decisión en nuestras manos de evitar el derramamiento de sangre, hay que tomar una decisión. Y en horas de la madrugada, luego de una serie de conversaciones, una serie de discusiones al interior, tomamos esa decisión. Vamos a aplicar el artículo 130 de la Constitución. Estamos y hemos firmado los 47 asambleístas y vamos a presentarlo en las próximas horas al presidente de la Asamblea Nacional para que convoque a una sesión de la Asamblea Nacional en un plazo de 24 horas, vaya el presidente de la República a la Asamblea en su legítimo derecho a la defensa y ojalá exista la sensibilidad de las otras bancadas también para poder llevar adelante este procedimiento. Usted sabe muy bien, se necesitan 92 voluntades, 92 votos para proceder a la destitución del presidente de la República. Subirá el vicepresidente y se convocarán a elecciones. Nosotros preferimos siempre, Fabricio, siempre poner por delante los votos a través de procesos democráticos y no las balas con las cuales le están reprimiendo al pueblo ecuatoriano. Nuestros cargos siempre
han estado a disposición del pueblo ecuatoriano, le pertenecen al pueblo ecuatoriano. Y este también es un acto de desprendimiento en pos de poder salir de este conflicto que no ha sido sofocado, ni ha tenido la capacidad ni el talante el presidente de la República de poder dar solución al mismo. La gente no aguanta un día más de estar paralizado el país. Solamente una cosa, a ver, a esta hora, recapitúleme esa parte. ¿Cuántas firmas tienen para presentar la solicitud? ¿Las 47 de UNES o se adhirieron más? Son las 47 de la bancada de la Revolución Ciudadana. Esa decisión la tomamos en horas de la madrugada, estimado Fabricio, luego de ver las dolorosas imágenes de gente desangrándose en las calles de la capital, sobre todo, y ante la falta de sensibilidad del gobierno y sobre todo la brutal represión de las fuerzas del orden. No hemos tenido la posibilidad todavía de conversar con las otras fuerzas políticas, Fabricio, les soy honesto, porque esta decisión la tomamos en horas de la madrugada. No podemos ser ajenos ante, digamos, la brutal represión y ante la sangre que se pueda derramar. No podemos ser ajenos. Y por lo tanto hemos tomado la decisión. Sería importante, y entiendo que nuestra coordinadora de la bancada estará en este momento conversando con las otras fuerzas políticas para poder hacerles esta convocatoria democrática, porque al final del día se aplican mecanismos constitucionales que le dan una apertura democrática a esta salida de la crisis. Será el pueblo ecuatoriano en 90 días quien tenga que pronunciarse a través de las urnas, una decisión que la ha tomado la Asamblea Nacional de destituir al presidente de la República y de convocar, de adelantar a elecciones. Esa decisión al final del día la tomará el mandante, el soberano, el pueblo ecuatoriano a través de las urnas, si es que continúa o no continúa el vicepresidente de la República. Asambleísta Lloret, buenos días nuevamente. Justamente le iba a plantear, ¿hay expectativas sobre esos 92 votos que se requerirían para la destitución del presidente de la República? En efecto, ustedes cuentan con las firmas para que se pueda convocar a la sesión del Pleno para activar en sí mismo este mecanismo, pero ¿qué va a pasar con el resto de votos que se requerirán justamente para que se pueda proceder con la destitución del presidente de la República, más todavía cuando días atrás o semanas atrás ya hemos escuchado posturas por parte de asambleístas de las diferentes bancadas en el sentido de que consideran que esa no sería la vía? Entonces, ¿cómo van a actuar para lograr este cometido? Gracias, Belkis. Nosotros mismos planteamos, yo lo planteé en el Pleno de la Asamblea Nacional, 3 salidas a la crisis. La primera tenía que ver con un mecanismo de diálogo, acercar las posiciones de los diferentes actores, tener la sensibilidad para poder escuchar esas legítimas demandas. La segunda era el 148 de la Constitución, que le permitía al presidente Guillermo Lasso aplicar también el mismo mecanismo, adelantar elecciones, disolver la Asamblea Nacional, pero no ha tenido tampoco el oído del presidente Lasso. Y por tanto, el tercer mecanismo que invoqué en la sesión del Pleno del día lunes era el artículo 130. Lo primero no ha pasado. ¿Por qué? Porque el diálogo, por el contrario, se ha complicado. Mire, nosotros en la mañana escuchamos, digamos, la apertura de los diferentes actores. Ayer en la mañana escuchamos la apertura de los diferentes actores. Dijimos, bueno, en buena hora por el país, porque se canalizaban mecanismos de diálogo, se habían bajado las tensiones dentro del movimiento indígena. Vi otro discurso del señor Issa. Vi la declaración del ministro de Gobierno también dándole la apertura. Sin embargo, en horas de la tarde ocurrió lo peor que pudo haber ocurrido, es decir, una brutal represión, la utilización de gases, el fallecimiento de una persona fruto de perdigones y un impacto en su abdomen. Henry Quesada falleció el día de ayer en medio de la protesta, y luego ya en horas de la noche fue un escenario terrorífico. El propio Fabricio lo ponía en sus redes sociales, en la zona norte de la capital. Entonces, digamos, nosotros no podemos ser insensibles a este momento. Cuando se convocó al diálogo en un primer momento por parte del presidente Lasso, hay que recordarles también, se convoca al diálogo, pero al día siguiente le meten preso a Issa.
y aviva la protesta social. Se convoca al diálogo, pero luego ponen un estado de excepción borrador, limitando una serie de garantías y derechos constitucionales. Llaman al diálogo, pero se toman la Asamblea Nacional con los militares. Llaman al diálogo y se toman la Casa de la Cultura. Llaman al diálogo y se provoca una brutal represión. Entonces, digamos, al final del día el presidente nunca quiso el diálogo, pues. El presidente Lasso nunca quiso el diálogo, porque si hubiese querido el diálogo, hubiese buscado mecanismos que viabilicen precisamente y efectivamente ese diálogo. Y de parte también del movimiento indígena, digamos, es doloroso, ellos han puesto los muertos en la movilización. Y nosotros no podemos ser ajenos a esa realidad. Entonces el diálogo que se desgastó, la palabra diálogo lo desgastó el propio gobierno, con una serie de acciones más allá de las ruedas de prensa, más allá de los comunicados y la invitación al diálogo. ¿Cómo se invita al diálogo si al mismo tiempo te reprimo? ¿Cómo se invita al diálogo si me tomo la Casa de la Cultura? ¿Cómo se invita al diálogo si al final del día militarizo la Asamblea Nacional? Entonces, digamos, es complejo. No ha funcionado ese mecanismo del diálogo, no han estado a la altura, no han estado al talante de lo que el país necesitaba para poder solucionar este conflicto desde el día 1. Estamos en el día 12, hay 5 muertos. Entonces, el diálogo no funcionó, el presidente tampoco ha convocado al 148 de la Constitución, que le faculta disolver la Asamblea Nacional y también adelantar elecciones, y por lo tanto el otro mecanismo que yo lo planteé en el Pleno de la Asamblea Nacional es el 130 de la Constitución, que lo estamos activando el día de hoy. Ahora bien, a ver, un segundito. A ver, les van a decir a ustedes, asambleísta Lloret, como en efecto, estaba revisando algunas de las reacciones, porque también en mi cuenta Twitter publiqué informando justamente de esta decisión de UNES de activar el mecanismo constitucional de destitución del presidente consagrado en la causal número 2 del 130 de la Constitución. Les van a decir golpistas, les van a decir conspiradores, les van a decir desestabilizadores, y que ustedes siempre buscaron esto y que aprovecharon este momento para impulsar la caída del presidente, Juan Cristóbal. A ver, Fabricio, una reflexión de fondo. Nosotros aquí hay un acto de desprendimiento de la bancada de la Revolución Ciudadana y de consecuencia con lo que está viviendo el país. Aquí no hay ningún cálculo político, no hay ningún cálculo político. Lo que estamos es planteando que el pueblo ecuatoriano, el mandante, el soberano, se pronuncie a través de un mecanismo que es perfectamente constitucional. Entonces, no se puede hablar de golpismo, no se puede hablar de conspiración si usted invoca mecanismos y preceptos constitucionales, porque sería terrible, pues. Entonces, el principal golpista, bajo ese criterio, el principal golpista sería el presidente Guillermo Lasso, pues. El 29 de abril, en Ecotel TV, recién, el 29 de abril en Ecotel TV, el presidente Guillermo Lasso invocó el mecanismo del 148, revisen su declaración, y dijo que él, de un plumazo, puede convocar a una muerte cruzada. ¿Qué es él? Ahí es demócrata. Entonces nosotros somos los golpistas porque invocamos un mecanismo similar. O sea, perdónenme. El 15 de marzo, en el programa de la SECOM, el presidente Guillermo Lasso invocó el mismo mecanismo. Él dijo y amenazó, aquí tengo casi firmado el decreto de muerte cruzada. Entonces él es demócrata. Y el 7 de septiembre del 2021, es decir, hace más de 9 meses, en el canal RTS, el presidente Guillermo Lasso invocó al artículo 148 que hablaba de la muerte cruzada. La disolución de la Asamblea Nacional. El presidente habló varias veces, al menos 3 veces, habló del mecanismo constitucional de disolución de la Asamblea. Que no se descartaba esa posibilidad. Y que el efecto termina siendo similar, o sea, elecciones anticipadas. Pero por supuesto, estimado Fabricio, les doy las fechas y los canales. 7 de septiembre del 2021, RTS, presidente Guillermo Lasso invocando a la muerte cruzada, a disolver la Asamblea Nacional. ¿Qué era? ¿Golpista? ¿Conspirador? ¿Qué era? Antes de tener ni siquiera un grave conflicto como el que hoy estamos viviendo, que nos ha llevado 5 muertos. 15 de marzo, programa de la SECOM, anuncia o amenaza con el mecanismo de la muerte cruzada, con la disolución de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué era? Golpista, conspirador. Antes de que se den los 5 muertos. 29 de abril, Ecotel TV, ahí dijo, con el estero en la mano, dijo, esto está solo a una firma de poder convocar a una muerte cruzada y a un mecanismo constitucional. Entonces, ¿qué era? Golpista, conspirador, quería disolver la Asamblea Nacional. O sea, por Dios, Fabricio.
El país está viviendo quizás uno de los más graves momentos de la historia de este país, fruto precisamente de la incapacidad del presidente Guillermo Lasso de ponerse al frente, de poder resolver las legítimas aspiraciones del pueblo ecuatoriano, que en este momento estaba movilizado. Y estaba movilizado porque tenía hambre, porque se habían complicado sus condiciones después de la pandemia. Pero nunca hubo la sensibilidad del gobierno para resolver el problema. Convocó al diálogo, pero le reprimió. Convocó al diálogo y se tomó la asamblea con los militares. Convocó al diálogo y se fue a la Casa de la Cultura. Hay 5 muertos. Nosotros no podemos ser ajenos e insensibles a lo que estamos viviendo, por Dios. Ahí hay familias que se han quedado sin sus seres queridos. Y si este mecanismo, que nosotros lo estamos invocando, nos ayuda a liberar ese problema, nos ayuda a dar una salida democrática, constitucional, bueno, pues no nos ha quedado más, porque yo no puedo llevar en mi conciencia, Fabricio, la muerte de ningún ecuatoriano más. No podemos permitir que se derrame sangre de hermanos ecuatorianos en las calles. Y este es el mecanismo, lamentablemente, porque no ha habido la sensibilidad del presidente Guillermo Lasso para poder resolver este conflicto en 12 días de paralización. Ahora, asambleísta Lloret, activado el proceso, el mecanismo para la destitución del presidente, una vez que este ya esté en proceso, si se quiere, ¿el presidente de la República puede resolver la disolución de la Asamblea Nacional conforme está determinado en la ley y en la Constitución? Lo pregunto porque revisando la ley expresamente no lo dice, pero ¿cuál es la lectura jurídica allí? Bueno, se entendería que una vez presentada la solicitud se activó ese mecanismo, inició el procedimiento. Entonces, a mí me parecería totalmente extemporáneo, si es que el procedimiento ya se inició, que el presidente Guillermo Lasso quiera tomar una decisión. Nosotros hemos venido pidiendo. Pero jurídicamente, Juan Cristóbal, porque creo que esto es importante. Si jurídicamente se ha activado el procedimiento constitucional de la Asamblea, hablo jurídicamente hablando, el presidente podría adelantarse y expedir el decreto ejecutivo disolviendo la Asamblea Nacional. ¿Se puede hacer o jurídicamente no hay cómo? Bueno, quizás es una discusión mucho más profunda, Fabricio. Usted sabe, no soy abogado, pero a mi modo de ver, una vez que está activado el mecanismo a través del ingreso de la solicitud del artículo 130, se activó ese mecanismo. Jurídicamente, digamos, será una discusión mucho más profunda, pero a mi modo de ver ya está activado el mecanismo del 130, por lo tanto sería muy complejo que el presidente en este momento quiera disponer del 148. Ha tenido 12 días, yo mismo, a plena luz del día, en el pleno de la Asamblea Nacional, ante los medios de comunicación, ante los 137 asambleístas, le invoqué ese como un mecanismo, como una salida. Él tenía la posibilidad de hacerlo. Han pasado 12 días, hay 5 muertos, más de un centenar de heridos, personas que han perdido sus ojos, sus cavidades oculares abiertas, digamos. No se puede permitir que el país se siga desangrando. El presidente tenía una serie de mecanismos, el diálogo, el 148, y no ha aplicado. Nos tocó a nosotros aplicar el 130 y hay que darle una salida democrática a este difícil momento que está viviendo el país, Fabricio. Correcto, asambleísta Lloret. Veamos qué ocurre durante la jornada. Solamente esto, ya el pedido es oficial, ¿verdad? O sea, ¿ya lo ingresaron a gestión documental o cómo es? Deben estar por ingresarlo en este momento. Es difícil, no estamos presencialmente, digamos, hemos estado hasta horas de la madrugada reunidos. Hay que recoger todas las firmas que se necesitan, por lo menos 46. Es un proceso individual porque una vez que recoge de un asambleísta tiene que pasar al siguiente en ese mismo documento. Entonces uno a la vez, no es que se firma cada uno y se envía, es uno a la vez. Entonces estamos en ese mecanismo, pero en los próximos minutos entiendo que, o si ya se ingresó, o en los próximos minutos debería estar ingresado esa activación, digamos, del 130 de la Constitución, ese documento. Correcto. Gracias, asambleísta Lloret, muy amable. Fabricio y Belkis, muchas gracias y nuestro saludo al pueblo ecuatoriano. Gracias.